Ahora pasamos directamente a la próxima ponencia de Francisco Singul. Francisco Singul no tengo que presentarlo detenidamente porque ayer todos que estaban en la excursión han aprovechado sus conocimientos, su saber del camino de las tradiciones jacobeas y sobre todo porque es historiador de arte, de su fina explicación de los monumentos y de sus contextos. Francisco Singul es ligado a la Junta, ha publicado un montón de volúmenes que no voy a enumerar aquí. Algunos conocen quizás este importantísimo volumen también en varias lenguas sobre San Francisco Peregrino y otras personas, pero hoy vamos a hablar en general sobre las exposiciones desde Europalia, es decir, del siglo pasado, hasta hoy el camino de las exposiciones. Francisco, the floor is yours. Muchas gracias a Klaus Herbers por tan generosa presentación. Gracias a todos ustedes por su presencia y muy especialmente quisiera agradecer al Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago la invitación que me han cursado para formar parte de este importantísimo congreso y obviamente, muy naturalmente, mi agradecimiento más concreto y específico a los coordinadores del congreso, al presidente Paolo Cauchi Fonsauken y al profesor Manuel Castiñeiras. Uno de los resultados de este gran compendio de investigaciones, de estudios, de publicaciones que se han podido ver en los últimos años es el tema de las exposiciones, que han creado realmente desde 1985, haré una breve síntesis desde el 85 hasta la actualidad, han creado desde entonces realmente un compendio monumental de proyectos fundamentalmente visuales que forman parte de la cultura visual, pero también de la cultura escrita, dado que los catálogos de estas exposiciones pues, forman parte de la bibliografía jacobea y han creado, como digo, desde el 85 hasta la actualidad, pues todo un enorme compendio de esfuerzo pro-jacobeo y compostelanista en favor de las peregrinaciones, del conocimiento compostelano y del Camino de Santiago. En 1985, en una ciudad belga, una ciudad con culto jacobeo, vemos, por ejemplo, la iglesia de Santiago, de Gante en este caso, España, el gobierno de España decidió presentar su carta de presentación ante Europa. España iba a formar parte, a partir de 1986, de la Comunidad Económica Europea, posterior Unión Europea. Y como seña de identidad española, pero seña de identidad europeísta, su conexión con Europa, lo va a escenificar en una magna exposición en el Centro de Arte y Cultura de la Abadía de San Pedro de Gante, relacionada íntimamente con la peregrinación jacobea. Santiago de Compostela, 1000 años de peregrinación a Compostela, fue un proyecto en el que ya el germen del Comité Internacional de Expertos participó en la selección de piezas, en la elaboración de textos. Ahí estaban pues, desde Robert Pletsch, Paolo Cauchi, Manuel Díaz y Díaz, Serafín Moralejo, etcétera, junto con un elenco de profesores de la Universidad de Santiago y de otras universidades. Realmente, desde el punto de vista de las exposiciones enciclopédicas sobre la cuestión jacobea, es una de las mejores, es una de las más impresionantes que se han hecho hasta la fecha. Quizá fallaba en aquel momento, debido a la topografía del lugar, fallaba el montaje, digamos, no era un montaje muy espectacular, era un montaje más bien práctico, al servicio, naturalmente, de aquel discurso espectacular en el que, insisto, España mostraba
sus señas de identidad a Europa, recordándoles que el Camino de Santiago, esa columna vertebral de la civilización occidental, pues forma parte naturalmente España de ella de modo muy significativo, teniendo en cuenta que la meta se encuentra aquí. En 1988, en Compostela, aquí aprovechando que se celebraba un evento tan importante como el 8º centenario de la colocación de los dinteles del Pórtico de la Gloria, 1188-1988, el profesor Serafín Mogrolejo tuvo la oportunidad de realizar una gran muestra sobre el Pórtico de la Gloria y su tiempo. Se aprovecharon espacios catedralicios, como ya nos comentó Ramón Izquierdo Peiró, que parte de la buchería, parte de lo que hoy es Museo de la Catedral, se utilizó para esta exposición, y también incluso el Palacio de Gelmírez. Fue una exposición, pues, esta vez en la que se intentó aprovechar y dotar de una estructura al Museo de la Catedral, de una estructura museográfica que reforzase realmente este importantísimo museo compostelano y gallego, y las piezas pues estaban todas ellas en relación no solo del ámbito cristiano, sino también del ámbito musulmán, estaban en relación con ese entorno al 1200 en el cual pues, se puede inscribir esa finalización del Pórtico de la Gloria. La tecnología, como siempre. Bien. Quería comentarles que poco después, 1991, la Xunta de Galicia decide realizar una exposición de cultura general gallega. Había una presencia muy importante de la Edad Moderna, del Renacimiento y fundamentalmente del Barroco, dado que el contexto, el marco era la iglesia y parte del monasterio de San Martín Pinario, con la potencia que tienen los retablos barrocos de esa iglesia. Naturalmente, la parte de la Edad Moderna tenía un carácter muy significativo, pero también la parte de esta exposición dedicada a la Edad Media se concretó en un episodio, un capítulo que se llamaba Un camino hacia Compostela, un camino cara a Compostela. En esta ocasión se trataba de presentar pues, un pequeño elenco realmente exquisito de obras de arte románico íntimamente vinculadas a la catedral, como los fustes, los célebres fustes de la fachada del Paraíso, pero también había obras de otras partes de Galicia, de Pontevedra, de Tui, que forman parte de este capítulo de la exposición. Y no fue una anécdota, pero fue la primera vez que se presentó este rey bíblico de Pontemaceira, además en una situación, en una hornacina para la que fue necesario apuntalar toda una escalera barroca de San Martín Pinario del siglo XVII para ubicarlo en un lugar de especial preeminencia. Esta obra que continúa en una colección particular, pero que formó parte, como ustedes bien saben, de la fachada exterior del Pórtico de la Gloria. En 1993, como muy bien decía el profesor Paolo Caucci, pues aprovechando que era Año Santo y se celebró el primer Xacobeo, el primer plan Xacobeo, Serafín Mogrolejo tuvo nuevamente oportunidad, junto con el profesor López Alsina, de realizar una magna exposición sobre los orígenes culturales europeos, íntimamente vinculados a la peregrinación. No solo había esculturas valiosísimas de arte románico, sino que muy fundamentalmente yo destacaría de esta exposición el enorme elenco, el esfuerzo tremendo de conseguir manuscritos, los principales manuscritos y códices que todos conocemos, desde el Breviarium Apostolorum, el Ode Verbum, en fin, Beato de Liébana, Calistino naturalmente, etcétera, etcétera, estaban representados en esta exposición junto con salvoconductos de peregrinación, en fin, muchísimas noticias documentales extraídas de archivos que muy bien conocía
y conoce Fernando López Alsina y Serafín Moralejo, y que formaron parte de esta muestra en la que, pues, por ejemplo, pues, tuvimos la suerte, la fortuna de ver esta tabla, llamada tabla de Camerino, que formó parte de una iglesia romana de Araceli, que está muy cerca del Campidoglio, como bien saben, y que nos muestra de forma muy elocuente la mejor representación que existe de la translatio, lo que ayer hablábamos y evocábamos en Padrón, esa llegada en barco del cuerpo a tierras de Galicia procedente del puerto de Jafa. Esta exposición, como digo, reunió una serie de obras maravillosas de arte románico. Se pudieron ver, por ejemplo, los 4 fustes de Antaltares, que, como saben, 3 están en Madrid, otros están en Estados Unidos, y se valorizó, pues, piezas de la Catedral de Santiago, pues, como el Santiago Coquatris, que ya había sido visto en Europalia, pero que es una de las esculturas de plata góticas más eminentes de la historia del arte francés, que fue una donación a principios del siglo XIV a la Catedral de Santiago. En ese mismo contexto de Xacobeo 93, pero ya volcados a la Edad Moderna y volcados a América, se celebró Santiago y América, una exposición que había sido comisariada por un canónigo de la Catedral de Santiago, don José María Díaz, muy conocido, el canónigo archivero en aquel momento, y que hablaba de las tierras y de los hombres de Santiago en América. Hablaba, pues, de esa presencia importante del Orden de Santiago, de todas las fundaciones que se realizaron con el nombre de Santiago en tierras americanas, y la iconografía jacobea, aunque el apóstol Santiago Peregrino es conocido desde Río Grande hasta Patagonia, pero naturalmente que esa imagen poderosísima del caballero, el caballo no lo conocía en América, ese Santiago Cortés, ese Santiago que después tendrá una presencia y una significación simbólica muy importante en los movimientos independentistas de América, pues ahí estaba representado, pues, con obras tan espectaculares como esta del Museo Franz Mayer de Ciudad de México. También en ese año 93 el Ministerio de Cultura de España, bajo el comisariado nada menos que de George Duby, en Santo Domingo de la Calzada, en el claustro de Santo Domingo de la Calzada, presentó Vida y Peregrinación. Realmente el catálogo es una de las joyas de la bibliografía jacobea vinculadas a exposiciones. Era una exposición y es un catálogo en el que tenía una fuerza muy importante la vida cotidiana. La vida cotidiana, tanto la medicina como la gastronomía, como la música, en este caso representado por esta pieza palentina, la guerra, en fin, había una serie de aspectos muy importantes en los que, desde el punto de vista visual, jugaron mucho con las célebres escenas del Códice Rico del Escorial de las Cantigas, que les dio mucho un gran juego. Entre el 95 y el 96, una exposición itinerante de la que tuve la suerte de ser comisario, pues se centró. Esta no fue una exposición, digamos, enciclopédica, sino que estaba más bien concentrada a la meta del Camino de Santiago. Se hablaba de los peregrinos, ahí una de las piezas era esa tabla de la que nos hablaba Ambert Jacomet sobre la celebración, esa coronación de un peregrino en el Monte de Gozo, ese ritual de la coronación del peregrino. Pero había una gran fuerza, naturalmente, de las piezas románicas, de la construcción, de la evolución de la catedral románica y de la documentación, fundamentalmente barroca, una documentación que ya en aquel momento había encargado Miguel Taín de estudiar esos importantes documentos ligados a Vega y Verdugo, a Andrade y a Fernando de Casas. Y era una muestra en la que tuvimos que mover desde Hamburgo hasta Estrasburgo, a Budapest, Toulouse. En España solo se había visto en Zaragoza. En fin, había sido un proyecto realmente europeo muy importante. Y teníamos piezas, pues, como este rosetón, que había aparecido una piedra, y entonces habíamos podido completar un poquito más el puzzle de este rosetón o núcleo de rosetón. No sabemos muy bien si era uno de los laterales o si se trata del núcleo del rosetón central, de la fachada, el célebre espejo. Pero en aquel momento se pudo completar un poquito más el puzzle de esta pieza, que pesaba nada menos que 800 kilos.
En el 97, el proyecto Galicia Terra Única pues, fue un proyecto importante de la Xunta de Galicia, un proyecto en el que se exaltaba el carácter nacional e internacional de la cultura gallega y la parte medieval, digamos, bajo comisariado de Ramón Izquierdo Perrín en la Catedral de Ourense, o sea, un marco monumental muy significativo, muy especial, pues ahí se presentó esa Galicia medieval, una Galicia medieval en la que el Camino de Santiago, el culto jacobeo, tenía una importancia decisiva. Aprovecharon, habían montado, aparte de reunir un elenco importantísimo, un número de piezas realmente valiosísimo en Ourense, aprovecharon, montaron una silla del coro petremateano y, bueno, naturalmente la presencia de las iconografías jacobeas pues, tuvo una importancia decisiva. En aquel mismo año, en 1997, tuvimos la oportunidad de celebrar el milenario de la restauración de Santiago tras la aceifa de Almanzor. Tras aquella destrucción califal, pues como saben, resurgió cual ave fénix de sus cenizas, Compostela, y a partir del siglo XI pues, cobra una nueva vida. Santiago al-Ándalus, diálogos artísticos para un milenio, también tuve la fortuna de ser su comisario, tuvo piezas tan destacadísimas como el Cáliz del Cebreiro. Eso es algo que nunca me cansaré de repetir, dado que se trata de una obra tan especial, esta reliquia cristológica es una obra tan especial para la cultura del Camino de Santiago. Ahí pues se dialogaba, teniendo en cuenta que las bases son romanas, en fin, a partir del capitel gótico, del capitel corintio romano, pues se derivan tanto los capiteles califales como los capiteles alto medievales cristianos. Había ese diálogo, contraponíamos, dialogábamos entre piezas, pues se había articulado en tres partes, una parte dedicada fundamentalmente al siglo X, la parte califal y, digamos, mozárabe, una parte dedicada pues al periodo de taifas, almorávides, almohades, ya más vinculado con el románico, y el final, pues el gótico, contrapuesto a lo nazarí. Y la peculiaridad de aquella exposición, aparte de, insisto, de que se pudo reunir un gran número de obras junto con el catálogo, que formó parte naturalmente importante del proyecto, fue el montaje. El montaje fue realmente frente a la solidez de un montaje pues, de madera, de carpintería dura, que es lo normal, es lo más característico, a veces incluso de montajes metálicos para las vitrinas, etcétera. En este caso, optamos por algo tan novedoso como el cartón, novedoso y efímero. Las exposiciones son también un espectáculo, es un espectáculo efímero. Debe quedar para la memoria realmente los conocimientos que queremos expresar en el catálogo. Es una forma de darle a la sociedad, de compartir con la sociedad todo aquello que la élite intelectual, todo aquello que Paolo Caucci ha comentado ahora, todos esos saberes que el Comité Internacional de Expertos y otros muchos académicos de todo el mundo estudian, desarrollan, y es una oportunidad para presentarlo a la sociedad, compartirlo y crear pues, proyectos didácticos, pero al mismo tiempo también, a ser posible, espectaculares. No deja de ser un show, un espectáculo, una exposición. En este caso, yo les puedo asegurar que he visto esta celosía de Medina Zara en muchas exposiciones, inclusive en la propia ciudad califal, y es la única vez que la he visto funcionando como arquitectura. Es decir, se creó el marco, dado que la facilidad de trabajar con cartón, eso nos lo favorecía, y realmente funcionó la celosía como lo que es, como parte de una arquitectura palacial. Bueno, como les comentaba, nos dio oportunidad también de presentar la idea de lo que podían ser otras piezas. Yo realmente no he visto hasta entonces, y posteriormente no he podido verlo, la construcción con las piezas que tenemos hasta ahora en el Museo de la Catedral, algunas expuestas, otras no. Nunca he visto el desarrollo de lo que podía ser el arco central del Pórtico de la Gloria. Aquí pudimos hacerlo, como ven, en horizontal,
pero pudimos montar con todas las piezas que tenemos lo que podía ser ese gran arco de medio punto en el que hay incluso detalles de decoración almohade que coinciden con el remate de la Giralda de Sevilla, que todavía se puede ver. Yo les emplazo que cuando suban a la Giralda observen los remates originales, almohades, que están ocultos por el remate renacentista de la Giralda y que coinciden con lo que el taller del maestro Mateo, con un lazo decorativo que también se había empleado en la fachada occidental compostelana. Bien, esta es una parte, como les decía, de esa contraposición de lo nazarí con lo gótico. Y quisimos hacer, como ven, esta celebración de la restauración de la ciudad tras la ceifa de Almansur, pero no fijándonos en aquello que nos divide, no fijándonos en el aspecto bélico del asunto, sino más bien expresando un diálogo fecundo entre las dos culturas, entre Al-Ándalus y el mundo cristiano. En el 98 hubo una exposición, también servidor fue el comisario, de platería y azabache en Santiago de Compostela. En estas sesiones del Congreso hemos tenido la fortuna inmensísima de conocer un azabache gracias a Peter Rückert, un azabache maravilloso que Margarita de Baviera se llevó a Stuttgart, y se encuentra ahora en Stuttgart un azabache maravillosísimo que yo realmente no lo conocía, del siglo XV. En aquel momento tuvimos azabaches muy valiosos, tanto del Museo de Pontevedra, que es la colección donde se guarda la mayor colección del mundo en azabaches, pero también procedentes de Valencia de Don Juan, los más importantes que se conocen, sobre todo del siglo XVI. Esta es una pieza ya de este azabache, es del siglo XVI, y dialogaban también, pues, dado que eran gremios hermanos, eran gremios que trabajaban muy próximos con los plateros, azabacheros y plateros. Y, por ejemplo, nada menos que de Celma, de Juan Bautista Celma, muy conocido por todos, porque fue el creador de ese aparato tecnológico que sostiene al botafumeiro. Era un pequeño o gran Leonardo da Vinci local, dado que era pintor, él se hacía llamar pintor, pero también era orfebre, era escultor, era inventor incluso, como digo, igual que Leonardo, y a él le debemos, pues, esa infraestructura de la que pende el botafumeiro y con la que obtiene ese gran movimiento pendular, dado que originalmente eran dos vigas de madera las que sostenían el botafumeiro y el movimiento era mucho menor al que Bautista Celma consiguió con ese ingenio. Bien, tras el 98 se celebra también la Expo, en este año, la Expo de Lisboa. Se celebra la Expo de Lisboa y entonces ahí tuvimos oportunidad de presentar en Lisboa un proyecto fundamentalmente dedicado al camino portugués, algo que llevamos piezas tanto portuguesas como gallegas, entonces mostramos esa rica cultura de la peregrinación por lo portugués. Gracias a la generosidad del Centro de Estudio Compostelani de Perugia y de Paolo Caucci, también llevamos a los manuscritos de Nicola Albani, incluso reprodujimos en gran tamaño la lámina que Albani ofrece de Lisboa, 1745, es decir, 10 años antes que el terremoto. Por lo tanto, los lisboetas podían ver, imagino que muchos ya conocían, pero podían ver cómo era su ciudad, al menos el centro de su ciudad previo al terremoto, y había obras, pues, muy elocuentes como este exvoto de la duquesa de Aveiro, que llegó a Compostela en el año santo de 1677. Es una pieza ofrecida por una aristócrata muy vinculada a la Orden de Santiago, muy vinculada también a la Inquisición, muy vinculada a la alta aristocracia portuguesa, pero que en ese momento, por problemas con Portugal, después de la independencia del país con respecto a España, pues vivía en Madrid y encargó esta obra en Italia, yo creo que en Roma. Yo creo que encargó esta pieza, este Santiago Matamoros, con ese roble,
que se encuentra en el museo, en el tesoro de la Catedral de Santiago, lo encargó como un exvoto, como un regalo preferente al apóstol en ese año santo de 1677. En el Xacobeo 99 pues, se inició, desde el punto de vista expositivo, con una muestra que se llamó Todos con Santiago. Este Todos con Santiago quería explicitar la presencia fundamentalmente en ambientes eclesiásticos, catedrales, museos eclesiásticos del culto jacobeo. Astorga, por ejemplo, pues nos había ofrecido a la reina Lupa, que la recibimos muy bien. La reina Lupa, como saben, es una gran amiga de Santiago. Y Compostela pues, expuso, una vez recién restaurado, la gran obra de Gambino, de Santiago Matamoros, célebre, que es una obra procesional, es una obra que además había sido donado por el gremio de azabacheros de Santiago, por lo tanto era una obra que venía de la base, una obra popular y que servía, como bien saben ustedes, pues a las procesiones. Y en los espacios del Colegio Fonseca de Compostela y del Palacio de Gelmírez, del llamado Palacio de Gelmírez, pues tuvimos ocasión de una nueva exposición realmente enciclopédica, esta vez fundamentada en las instituciones. Queríamos saber el papel de la realeza, el papel de la curia, el papel de la nobleza, el papel, y en esto, en cuanto a promoción del culto jacobeo, en cuanto a promoción de la hospitalidad, a la creación de grandes obras, y tuvimos la fortuna pues, de contar realmente con piezas maravillosas, exquisitas, como de maestros de primer orden, como el Greco, Rivera en este caso, e incluso yo tuve la fortuna de encontrar en el almacén del Prado este Guido Reni, Guido Reni es el Santiago de la izquierda, el de la derecha es de Rivera, está en Sevilla. A Guido Reni lo tenían en el almacén del Prado, siendo uno de los más importantes pintores del siglo XVII italiano, uno de los genios de la pintura romana del XVII. Bueno, pues a partir de entonces, a partir de esta exposición en la que valorizamos este Guido Reni, este Santiago, pues se encuentra en las salas del Prado, en la colección permanente y se puede disfrutar de él. Fue también un momento de recuperación de patrimonio, siempre procuramos recuperar patrimonio. Vemos, por ejemplo, de la Torre de Manrique este ángel músico, este ángel que está tocando el órgano positivo. La Orden de Santiago pues, tuvo también un papel importante, como ven, tanto en el retrato de Quevedo como en el Tumbo Mayor de Castilla, son dos ejemplos, y también hubo un apartado dedicado a América, pero concretando, circunscribiéndonos a México. Y pues, pudimos traer obras eminentes pues, de pintores como Berrueco, o en este caso de Juan Correa, con una Santa Teresa peregrina. Fíjense que ahí destacamos el papel desde el punto de vista documental y desde el punto de vista iconográfico, el papel de la promoción pro-jacobea pues, de autores eminentes como Quevedo. Y de México traíamos a la antagonista, entre comillas, a Teresa, pero una Teresa peregrina. Era un simpático juego de espejos que nos permitimos. En el año 2000, el año del gran jubileo romano, Romei Jubilei pues, fue una muestra que se pudo ver en el Palazzo Venezia en Roma, una muestra obviamente centrada muy especialmente en las peregrinaciones a Roma, pero también tuvieron la deferencia de acordarse de Santiago. También Paolo Caucci también estuvo en medio de este comité científico de la muestra, y entonces naturalmente llevó el ascua a su sardina jacobea, y ahí también desde el punto de vista documental e iconográfico fueron piezas importantísimas como el Tumboá, no fue cualquier cosa. Obras de escultura, de pintura, etcétera, etcétera. El año santo 2004, pues, desde el punto de vista expositivo, comenzó en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Luces de Peregrinación fue un proyecto en el que se fraguó en el marco del Consejo Jacobeo. Ya no era únicamente la Xunta de Galicia, era el Consejo Jacobeo que participaba en un proyecto que
sí, con un carácter genérico, es decir, con un carácter enciclopédico también. Fue una exposición que quiso mostrar muchas cosas, pero con un concepto fundamental. La idea fundamental era que el Camino de Santiago era una creación colectiva y una creación europea. Eso era la línea maestra de esta exposición. Se pudieron ver piezas de orfebrería maravillosas. Yo quise hacer un homenaje en esta muestra, como ven, al catálogo de Europalia, evocando al catálogo de Europalia otra vez con el Coquatrix. También Coquatrix estuvo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Después pudo verse en Compostela, la exposición, y en Oviedo. Y otra de las exposiciones de aquel año, en olor de santidad, que había sido comisariada por un canónigo de Ourense, historiador, Miguel Ángel González, tuvimos también ocasión, aparte de exponer un gran número de relicarios, con reliquias jacobeas o vinculadas a los caminos de peregrinación, tuvimos ocasión de recuperar una obra muy importante, como es, ahora la pueden ver ustedes en el Tesoro de la Catedral de Santiago, este retablo relicario atribuido a Cornelis de Holanda, que es un gran maestro del siglo XVI, un maestro de origen flamenco, y muy versátil además, porque podía trabajar con el neogótico, bueno, con el gótico final y con el Renacimiento. Era un maestro muy versátil. Y gracias a esta exposición pues, se presentó en la iglesia de Bonaval este retablo relicario restaurado y recuperado. Se encontraba, estaba en lo que fue el tesoro de la catedral, se encontraba en la torre del tesoro, bajo la torre escalonada del claustro, la primera torre de la que da a las platerías. Bien, también la hospitalidad jacobea y la hospitalidad entendida desde Galicia, entendida desde la Xunta, pues con la creación de esa red de albergues creada desde el 93 en funcionamiento hasta la actualidad, pues tuvo una muestra importante desde el punto de vista del montaje. Era realmente una muestra en la que la arquitectura era protagonista, las fotografías y los planos y las maquetas de muchos de estos albergues de peregrinos pues formaba parte de los contenidos de la muestra, pero también el montaje que se podía adaptar muy bien a diversos lugares. Aquí fue presentado en la sede del COAG, después tuvo una itinerancia por varios lugares de España, pues insisto, tenía una presencia muy importante en lo que es el diseño arquitectónico, tanto de los edificios como de la propia exposición. En 2004, también en el Museo del Mar de Galicia, tuvieron la buena fortuna de pensar en los vínculos de Santiago y el mar, en los vínculos de las peregrinaciones marítimas, en los vínculos que tenemos con América, los vínculos, ese juego que se hace de promover el culto jacobeo en tierras americanas y al mismo tiempo desde tierras americanas, más concretamente desde México, fomentar como un juego de espejos que es el culto a la guadalupana, ¿no? Una virgen que, como bien saben ustedes, su primera advocación se encuentra en Extremadura, pero que el Cerro del Tepeyac pues tiene su importancia mundial claramente destacada. Aquí se pudo ver también un gran elenco de obras muy ricas traídas de México. Pues vino, por ejemplo, el biombo de la conquista, que es algo, digamos, inexportable, y pudimos traerlo, muchas piezas de orfebrería. Galicia cuenta con una riquísima colección de obras de plata dorada e incluso oro, procedentes de talleres de Centroamérica y de México, y ahí pudimos exponer en buena medida algo que ya se había hecho también en Santiago y América en el 93. Aquí pues lo repetimos y enriquecimos de algún modo. Una muestra también que venía auspiciada por el Ministerio de Cultura en 2004, que pudo verse en Santiago, fue Santiago y la monarquía española. Era una muestra de la Edad Moderna, comisariada por uno de los grandes historiadores del arte de España, con don Víctor Nieto de Alcaide. Víctor Nieto pues, comenzó su exposición con la reina católica,
con Juan de Flandes, porque era el año en el que también se celebraba el aniversario de su fallecimiento en 1504, a 2004. Y se terminaba también de modo simbólico esta muestra, desde el punto de vista cronológico, con la muerte de Carlos III en 1788. Pudieron venir obras realmente eminentes, como este martirio del apóstol, que viene del Escorial, es de Navarrete el Mudo, que era uno de los pintores favoritos de Felipe II, y bueno, también había una importancia de documentos, pero bueno, hay que destacar realmente que de las colecciones de la monarquía, de las colecciones de patrimonio nacional, pues aportaron obras muy importantes a esta muestra sobre Santiago y la monarquía de España, en la que se enriquecieron con piezas locales, naturalmente. Bien, en 2010, año santo 2010, bajo el comisariado de Manuel Castiñeiras, se realizó un importantísimo proyecto, un expositivo centrado en la figura de Gelmírez y en la figura de los viajes, en la narración de los viajes de Gelmírez a Francia y a Italia. La influencia del románico francés y del románico italiano en el románico español, y más concretamente en el compostelano, y al mismo tiempo la expresión, el reflejo de lo compostelano en otros ámbitos de los caminos de peregrinación. Por lo tanto, es algo, un flujo y reflujo, es algo un proyecto en el que Manuel pues, tuvo también la magnífica idea de reproducir de modo virtual el altar mayor gelmiriano, de la capilla mayor en la época de Gelmírez, y también del pórtico del Paraíso, de la fachada norte de la catedral, donde concluían las peregrinaciones en tiempos de Gelmírez. Fue una obra que pudo verse nada menos que en París, en Roma y en Compostela. Y aprovechando el tema de los aniversarios, pues en 2007 pues era el 1100 aniversario del fallecimiento de San Rosendo, y en la catedral de Mondoñedo, la catedral de la que hoy nos habló Mario Crecente, el Camino Norte, pues tuvimos ocasión de hacer una evocación sobre la cultura de la peregrinación en el Camino Norte, de la época de Rosendo también, naturalmente, pero sin despistarnos de que nos encontrábamos en una de las catedrales, en uno de los lugares del Camino Norte a Compostela. En Lugo, Camino Primitivo, pues también tuvimos ocasión de lo mismo, aprovechando un evento relacionado con San Froilán. San Froilán, pues también tuvimos oportunidad de realizar en la catedral una exposición en la que el camino primitivo pues también tenía su eco, y en una muestra exclusivamente dedicada al siglo XV. ¿Por qué al siglo XV? El siglo XV turbulento del que hablamos ayer. El siglo XV fue una muestra que titulamos Peregrinación y conflicto social, en la Galicia del siglo XV. El Camino de Santiago tenía su cabida, naturalmente, pero circunscritos a ese siglo, a ese periodo. Y el aspecto de las revueltas irmandinas contra el poder señorial, pues digamos que estaba en la base de aquel proyecto, un proyecto que no era únicamente no únicamente reflejaba los aspectos bélicos de luchas antiseñoriales, sino que también la devoción, la cultura, pues, y el Camino de Santiago pues también tenía su cabida. Todos conocen la fecha dramática para todos nosotros, los projacobeos, de la desaparición del robo del Códice Calistino en 2011 y feliz recuperación en 2012. Tras la recuperación celebramos este feliz encuentro del Calistino, de Compostela, con una muestra itinerante, una muestra en la que había algunas piezas originales, pero fundamentalmente se trataba de una muestra didáctica, una muestra promocional en la que se hablaba de la historia del Códice, la historia del Liber Santiacobi, de la promoción del Códice con todas sus copias, y contextualizando un poco desde la Alta Edad Media pues hasta la época post-trentina, de manera que fue una muestra que pudo verse en bastantes lugares de España, que pudo verse, pues, gracias a Robert Pletz, a nuestro querido Robert Pletz, pudo verse en Würzburg, en el claustro de la catedral.
Y también en ciudades como Le Puy. Adrien Ricois se acordará de esta muestra en Le Puy. Y, como digo, pues en otros lugares de España, gracias fundamentalmente al apoyo que nos habían dado las asociaciones de amigos del camino, buscando lugares adecuados para esta exposición. Como antes evocaba Klaus Herbers, San Francisco, la evocación, el recuerdo, en 2014, de la tradición de la peregrinación del Alter Christus a Compostela, se celebró en el Palazzo Buonacquisti de Assisi con una gran muestra que fue inaugurada por el presidente de la Xunta de Galicia y por autoridades del Vaticano, una muestra en la que la pintura, el culto a San Francisco estaba muy presente, pero también la peregrinación. El tema de la peregrinación para nosotros era fundamental, y yo destacaría, a pesar de que hicimos un enorme esfuerzo llevando piezas de escultura importantes, pues en este caso ven ahí restos de la fachada norte de la catedral, llevamos pues orfebrería, llevamos imaginería, grabados, etcétera, etcétera. Yo destacaría el bordón de la Berna. Yo destacaría el bordón del propio Francesco, que también los vínculos con Tierra Santa. Presentamos piezas del Museo de Peregrinaciones como esta estrella, esta placa que estuvo en Belén, en el lugar del nacimiento de Jesús, y fue traída en época posterior por los franciscanos, y desde entonces, desde el siglo XIX más o menos, que es cuando se renueva este lugar, este disco donde, según la tradición, nace Jesús. Pues uno de esos discos de metal, esas estrellas que marcan el lugar del nacimiento, pues estuvo en esta exposición, que pudo verse, como digo, en Asís y también en Compostela. En Compostela lo celebramos en el Colegio Fonseca, y, como digo, el bordón de Francesco, ese bordón en tau, ese bordón que se representa pues en lugares como la catedral en Salamanca. Hay la representación de San Francisco como peregrino con el báculo en tau. Pues el original, la reliquia original, tuvimos la oportunidad de traerla también a Compostela. Bueno, ahí lo ven, junto con esa pieza de Salcillo, un eminente escultor del barroco español. Pues vemos ese bordón de Francesco. Dado que Francesco es el creador del Belén, también tuvimos oportunidad en espacios monumentales compostelanos de realizar una exposición sobre el Belén, en este caso, como ven, en la capilla del Pilar. Y posteriormente, pues también en el Palacio de Gelmírez, pues tuvimos otra muestra de San Francisco y su tiempo, también muy vinculada pues a la vida cotidiana. Tuvimos oportunidad de traer reliquias como los santos mártires de Marruecos, que estaban en Santa Cruz de Coimbra y que ahora están en el Museo Machado de Castro. Pues el sarcófago pudimos traerlo a Compostela. Posteriormente, la Ciudad de la Cultura pues realizó también una exposición bastante importante, bastante didáctica, porque estaba basada en tres líneas maestras: el apóstol, el camino, el peregrino. Apóstol, camino, peregrino. Y tuvieron también oportunidad de ver en esta exposición obras pues como la de Alberto Durero, esta imagen que viene de los Uffizi de Florencia, en una exposición pues realmente importante. Y el Pórtico de la Gloria se presentó nada menos que en el Museo del Prado. El maestro Mateo, como bien decía el director Zugaza, el director del Prado, después de las Meninas, el Pórtico de la Gloria es lo más representado a nivel de representaciones populares del arte español.
Era la primera vez que se realizaba una gran muestra sobre el maestro Mateo fuera de Compostela, y realmente el Museo del Prado fue un ámbito muy adecuado. Y aprovechando que pudimos traer de Nueva York el pergamino Vindel, ese pergamino sobre las 7 cantigas de Martín Codax, pues estructuramos una exposición basándonos en cada una de las cantigas, en la que la peregrinación, la presencia de la mujer tiene una importancia destacada, dado que son cantigas de amigo, cantigas que son cantadas por una mujer joven, y en ámbitos de romería, en ámbitos, en definitiva, de peregrinaciones locales. Esto es algo que destacamos en esta muestra, en la que también usamos el arte contemporáneo. Como ven, hay este lubris, en el que realmente era un fetiche, era un objeto muy fetiche este pergamino Vindel para la población, desde colegios hasta la población local en Vigo, pues se quiso fotografiar con él. Actualmente tenemos una muestra en la que también Paolo Cauchi forma parte del comité de expertos de esta exposición, comisariada por Darío Villanueva, en la Ciudad de la Cultura, las huellas del camino, unas huellas que les invito a que visiten. Unas huellas también en las que se juega también con obras muy conocidas y con la naturaleza, la huella que en la naturaleza deja el Camino de Santiago. Y ya para finalizar, quiero comentar que también se han hecho exposiciones fotográficas, en buena medida relacionadas con las asociaciones de amigos del camino, y que una de ellas, pues para mí la más querida, es esta acogida y hospitalidad en el Camino de Santiago, acogida y hospitalidad que la hemos presentado hace muy pocos días en la ciudad de Pistoia, y en la que, fíjense, hemos tenido oportunidad en alguna ocasión de ver reflejado a una protagonista, a 2 protagonistas, una madre y un niño, peregrinos, cómo se identifican en la propia exposición. Un juego de espejos que a mí me vino a la mente, pues, aquella exposición que se había hecho en el Nártex del Panteón de Roma, en la que había participado el retrato de Juan de Pareja, y en el propio Juan de Pareja había llevado el retrato él a la exposición, pintado por Diego Velázquez, y él podía verse también reflejado en aquel retrato. Un juego muy barroco que a veces dan las exposiciones, porque se trata, como digo, de un espectáculo, algo que debe ser popular, y es una forma de que los conocimientos que emanan de los estudios, de las investigaciones, pues puedan verse reflejados en proyectos dedicados, pues, al gran público. Y nada más, muchas gracias. Introduciendo, he hablado de un montón de exposiciones y catálogos respectivos, y ya se ve que no es exagerado. Muchas gracias de este gran panorama de las exposiciones, de la investigación al lado de esas exposiciones y de todo este material que ahora está presente.